Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 22 de mayo, avanzando en el marco de esta lección número 9, una ciudad llamada confusión. Para el día de hoy, el vino de la ira, con el texto a memorizar de Apocalipsis 17:14, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 14. Esta semana de verdad que está siendo una gran bendición, no solo por el contenido de la lección como tal, sino también por este poderoso comentario teológico que estamos recibiendo. Ya está en la segunda semana que, por la gracia de Dios, el doctor Franklin Martí está compartiendo estos audios con nosotros. Para hoy va a tratar el tema de la fornicación espiritual. Ayer estuvimos viendo lo que tiene que ver con las características del remanente, y para hoy vamos a estar viendo con el doctor Franklin Martí y sus poderosos comentarios teológicos lo que tiene que ver con la fornicación espiritual. Para mañana, lo que sería la definición de Babilonia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por esta hermosa oportunidad de poder estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, perdona nuestros pecados y ayúdanos a hacer cada día tu voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El vino de la ira. Se nos invita de inmediato a leer Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1 y 2, el mismo capítulo 17 y el versículo 15, y luego Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 4, para responder a la pregunta: ¿cuán extendida es la influencia de Babilonia? Vayamos a la Biblia, primero en Apocalipsis 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¡Wow! ¡Qué tremendo texto! O qué tremendos textos hemos leído de Apocalipsis 17, 1 y 2, también Apocalipsis 17, 15 y el capítulo 18 del 1 al 4. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuán extendida es la influencia de Babilonia? Bueno, aquí dice que es una influencia mundial. Noten que el versículo 15 del capítulo 17 habla que de donde se sienta las rameras son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
porque eso es lo que significa sobre muchas aguas. Y la misma Biblia, ¿verdad? En el mismo texto que estamos mencionando, Apocalipsis, y en el capítulo 18, expande aún más, porque dice que los reyes de la tierra, prácticamente todo el mundo, todas las personas de poder, han fornicado con ella y se han beneficiado de sus deleites. Así que la influencia de Babilonia es global. El sistema eclesiástico caído tiene un alcance internacional que influye en la gente de todo el mundo con sus engaños. Satanás está enfurecido porque el evangelio se proclamará a toda nación, tribu, lengua y pueblo, tal y como lo dice el primer mensaje angélico en Apocalipsis 14:6, Apocalipsis 14:6, y tal y como lo establece Mateo 24:14 y Apocalipsis 17:2. Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, entonces también por lo que emplea todo engaño posible para cautivar la mente de los habitantes de la tierra, tal y como dice Apocalipsis 17:2. Apocalipsis 17:2. Ahora sí, yo creo que estamos más que preparados para recibir el poderoso comentario teológico del día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí, directamente desde Puerto Rico. Adelante y bienvenido, pastor y profesor. ¿A qué se llama fornicación espiritual? Antes de definir esta frase, lo primero que tenemos que hacer es contestar qué es fornicación. La Biblia, por las referencias históricas que nos da, nos deja claro que la fornicación es la relación sexual de una persona que no está casada. Esto usted puede encontrarlo, por ejemplo, en Génesis, el capítulo 38, versículo 24, cuando se acusa a Tamar que ha fornicado. Tamar es una señora viuda que se acostó con Judá. Judá no lo sabía, que ella era Tamar, que era su nuera o su ex nuera. Se acuesta con ella, sale embarazada y es acusada de fornicación. De nuevo, esto usted puede encontrarlo en Génesis capítulo 38, versículo 24. Esto es lo que llamaríamos fornicación literal. Entonces, ¿qué sería la fornicación espiritual? Pues precisamente la palabra de Dios nos dice en varios versículos, especialmente en Isaías 54:5 y Ezequiel el capítulo 16, versículo 8, que Jehová es el esposo de Israel, lo que implica que Dios es el único Dios de Israel. Una vez que Israel deja a Jehová, teniendo idolatría, postrándose ante otros dioses, entonces eso se declara como fornicación espiritual. ¿Qué es entonces la fornicación espiritual? En pocas palabras, idolatría, adorar otros dioses fuera de Jehová. Por ejemplo, si nosotros leemos en Éxodo el capítulo 34 y el versículo 15, vamos a tener una idea clara de esto. Allí dice: por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan, siguiendo a sus dioses y le ofrezcan sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios, o que tomen de sus hijas para sus hijos, y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan también, yendo tras los dioses de ellas. En el versículo quizás no sea tan aparente, porque dicen, en esta versión que estoy leyendo no aparece la palabra fornicación. Sin embargo, está utilizando la misma palabra hebrea para la historia de Tamar en Génesis 38:24, que la que se está utilizando aquí en Éxodo capítulo 34, versículo 15. Lo que implica que en la Biblia prostitución es lo mismo que fornicación, y viceversa, por cierto. En este caso, nosotros todos sabemos que los hijos de Israel se fueron tras dioses ajenos. Y en ese trabajo de irse tras dioses ajenos, pues Dios los reprendió fuertemente. Pues eso mismo sucede en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis, cuando a Babilonia se le llama la ramera, la madre
de las fornicaciones de la tierra, la madre de todas las prostitutas, lo que implica que cuando se está hablando aquí de fornicación espiritual, en este tema, refiriéndose a la ramera de Apocalipsis, lo que implica es que esta es una iglesia, un conglomerado de personas que dicen adorar a Dios, pero lo que están haciendo es adorando ídolos. Dios dice no a la idolatría, porque al adorar ídolos, lo que se está haciendo es que se está rechazando al verdadero esposo, que es Jehová. Y por eso dice en Apocalipsis 17:2, con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es todo esto? En pocas palabras, es la idolatría. Dios nos llama a que seamos fieles adorándolo a Él y solo a Él. De paso, uno de los mandamientos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso usted puede encontrarlo en Éxodo capítulo 20, los versículos 4 al 6. Ese es el segundo mandamiento. De paso, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor es nuestro único esposo y con Él debemos estar toda la vida. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias, doctor y pastor, por este tremendo comentario. Ya yo creo que estamos más que definidos con este asunto de la fornicación espiritual, todo lo que implica, o por lo menos la esencia de todo esto. Seguimos mencionando que Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, continúa con su explicación del misterio de Babilonia, la grande, al declarar que ella ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Qué es la fornicación? Es una unión ilícita. En el sistema eclesiástico caído, es la unión con el Estado. En el sistema de la iglesia verdadera, la iglesia está unida con Jesucristo. La iglesia caída mira a los líderes políticos de la tierra en busca de poder y autoridad. Busca que el Estado decrete su voluntad, en lugar de sacar su fuerza de Jesús como su verdadera cabeza. Ella mira al Estado en busca de apoyo. Y yo creo que no solamente la gran ramera hace esto, ni tampoco algunos reyes o la mayoría de los reyes de la tierra. Estamos hablando que la misma gente, o sea, el pueblo, el común, tú y yo, nosotros a veces enfrascamos nuestra esperanza en cualquier cosa que no sea Dios. En una cuenta de banco, en la familia, en el Estado, en la misma iglesia dependemos mucho en relación para que nos resuelvan problemas y situaciones, cuando en realidad tenemos a un Dios todopoderoso, que si bien es cierto puede utilizar cualquier medio para bendecirnos, pero hay que darle lugar a Él y no ir directamente a cualquier otra vía antes de ir a nuestro Dios. Apocalipsis 17:2 prosigue con su dramática descripción, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. El simbolismo del jugo de uva puro en todo el Nuevo Testamento se utiliza para representar la sangre pura e inmaculada de Cristo, derramada para nuestra salvación en la cruz. En Lucas capítulo 22, versículo 20, Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En ocasión, ¿verdad?, cuando estuvo en la cena del Señor, en esa cena final con los discípulos,
antes de su muerte. Cuando el vino nuevo y puro del Evangelio se distorsiona y las enseñanzas de la palabra de Dios se sustituyen por las enseñanzas de las autoridades religiosas humanas, se convierte en el vino de Babilonia. Si querían ver una referencia adicional, el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 9, establece: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese mandamiento de hombre, ese seguir la voluntad de la mayoría, eso de verdad que te lleva a convertirte en uno más de haber tomado del vino de Babilonia. Muy importante que evitemos bajo toda circunstancia que la Biblia no sea nuestra regla de fe y práctica. En otras palabras, para nosotros no caer en el vino de Babilonia, necesitamos ir a la palabra de Dios, así como lo estamos haciendo. Así que felicitamos a cada oyente porque usted está haciendo lo que se necesita primariamente. Obviamente este estudio y estos estudios que hacemos no pretende ni pretenderá sustituir su devoción personal, pero escuchar la Biblia, la palabra de Dios, óyeme, eso es la clave para nosotros no caer en confusión ni engaños. Fíjate también que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. Muy interesante esto. En otras palabras, por más corrupto y malvado que sea el sistema, su alcance es tan amplio que abarca por lo menos durante cierto tiempo a sus fieles, oh pueblo mío. Apocalipsis 18:4 establece que Dios tiene un pueblo aún dentro de Babilonia para los últimos días. Así que no se pongan a decir que los de tal denominación o los que están con Babilonia son todos infieles, son todos, ¿verdad?, caídos. No, cuidadito, porque Dios tiene su pueblo aún en Babilonia. Claro está que Él tiene su pueblo remanente, Él tiene su pueblo que ha elegido para predicar las verdades, pero tiene también sus ovejas en diferentes rediles. Y la Iglesia Adventista nunca ha creído que es la única en recibir esa bendición, en tener esa salvación. Se ha establecido esto una y otra vez y volvemos a recalcarlo. Dios tiene su pueblo en diferentes rediles. Claro está que eventualmente Él lo va a llamar para que salgan de la confusión, salgan donde no se adora el día del Señor, salgan donde se adoran las imágenes, salgan de todo tipo de confusión político-religiosa. Así que es muy importante el hecho de que Dios a su debido tiempo va a llamar a su pueblo. Sin embargo, llegará el tiempo en el que Dios va a hacer todo lo posible para salir o para decirles a su pueblo que salgan de ese sistema corrupto y malvado que está a punto de caer debido a su naturaleza perversa. Noten que Apocalipsis 18:2 establece que es una habitación de demonios y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Se hace la pregunta final: ¿qué función tienen los que proclaman el mensaje de los tres ángeles al ser usados por Dios para llamar a mi pueblo, su pueblo, a salir de Babilonia? Esto es muy interesante porque si notamos cómo inicia la Biblia inicia, estamos hablando en sentido general, con un problema de índole, yo diría, hasta del amor al prójimo. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué situación es la que yo empleo o la que yo traigo a colación que nos lleva a un nivel de amor o desamor al prójimo? Caín y Abel. Abel, obviamente, estaba en una condición mucho mejor espiritualmente hablando que Caín, pero Caín estaba supuesto a ser el hermano mayor que cuidara de él, el que lo ayudara en su vida espiritual, porque obviamente a quien le habían dado más instrucciones era Caín, quien tenía todas las primeras memorias de sus padres en relación al pecado era Caín, y el que estaba llamado a ayudar a su hermano finalmente lo desayudó.
¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces, en ese sentido, tú y yo que proclamamos el mensaje del Evangelio, la verdad eterna, la verdad presente, el Evangelio puro y sin mácula, incluyendo el asunto de llamar la atención a temer a Dios y darle gloria, a obedecer el día de reposo que Él ha señalado y todas las demás verdades, tú y yo somos guarda de nuestros hermanos. Estamos llamados a no dejar que nuestro hermano mayor, aunque se haya distorsionado, aunque tenga incluso a veces más herramientas, más manuscritos, más historias que nosotros, pero no tiene tristemente la aplicación. Así que, por lo tanto, Dios nos está llamando a mostrarle a nuestros hermanos cómo Babilonia finalmente ha caído. Y eso, obviamente, debe hacerse lo antes posible porque ya ese sistema político-religioso está más que caído y mucha gente son las que han caído con él. Noten que la mayoría de religiones en el mundo, o sea, la mayoría de denominaciones cristianas, estas guardan el día falso de reposo y por lo tanto tú y yo necesitamos hacer la diferencia, sin importar dónde te encuentres. Si estás en Babilonia, Dios te está llamando. Si no estás en Babilonia, también te está llamando a que aconsejes a los que están ahí para que salgan y no participen de sus pecados. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, hoy sí se ha aprendido bastante con respecto a la fornicación, al vino, la copa y todo lo que tiene que ver relacionado a este gran tema que generalmente, ¿verdad?, no se toca tan extensivamente, pero hoy hemos recibido bendición del cielo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, perdona nuestros pecados, ayúdanos a no comportarnos como la gran Babilonia, ayúdanos a no comportarnos como los reyes de la tierra que dependen de ella en vez de depender de ti. Bendice nuestras familias, ayúdanos a que juntos podamos invocar tu presencia, invocar tu nombre, que ante cualquier dificultad, oportunidad o desafío podamos ir a tu palabra, podamos ir ante tu presencia y buscar tu bendición. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados del único que derramó su sangre pura e inmaculada por cada uno de nosotros, por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana martes, con la ayuda de nuestro Dios, un misterio, la Gran Babilonia, además del poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, que precisamente va a definir qué es Babilonia, en el marco de esta lección número 9, una ciudad llamada confusión, con el texto a memorizar de Apocalipsis 17:14, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 17:14, con este poderoso mensaje para cada uno de nosotros. Invitamos a todos nuestros oyentes a que sigan sintonizando Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo mediante el enlace principal, radiooasisdeesperanza.org. Así como se escucha, van a tener entonces dos O, ¿verdad? Después de la palabra radio va Oasis, ahí se van a ver dos O. Después entonces van a ver dos E, de Esperanza, radiooasisdeesperanza.org. Y si no desean escribir tantas cosas, simplemente pueden escribir rode.1, RODE.1 con letra U de 1, N de Nancy o de Omar. Rode.1 es el enlace que redirecciona a la página principal
radiooasisdeesperanza.org. También pueden seguir ese ministerio de la radio y pedir información adicional al 203-302-0397 vía WhatsApp, 203-302-0397. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.